prédica, Dios ha dado orden de bendecir. Tómate un minuto para que puedas compartir este link con una persona que sabes que puede ser de mucha bendición. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales como revolution.scp y en nuestra página web culturarevo.com. No te olvides de compartir con nosotros a través del chat en vivo de dónde eres, qué es lo que opinas de la prédica, qué tanto te gusta y todas las preguntas que tengas, etcétera, ¿ok? También puedes conectarte con nosotros durante la semana a través del Zoom ID. Y ahora vamos por una adoración que está muy bonita. Espero que la disfrutes y que dejes que Dios te ministre. ¡Adiós! Déjanos adorarte, Dios, muéstranos tu perfecto amor, guíanos en lo secreto con tu voz, y llámanos, y llámanos. Déjanos adorarte, Dios, muéstranos tu perfecto amor, guíanos en lo secreto con tu voz, y llámanos, y llámanos. Tu pueblo rinde todo honor, tu pueblo rinde adoración, tu pueblo te adora, tus hijos se postran en este lugar, en este lugar, con manos en alto, tu vida exalto en este lugar, en este lugar. Tu pueblo rinde todo honor, tu pueblo rinde adoración, tu pueblo rinde todo honor, tu pueblo rinde adoración, tu pueblo te adora, tus hijos se postran en este lugar, en este lugar, con manos en alto, tu vida exalto en este lugar, en este lugar. En este lugar, en este lugar. En este lugar, en este lugar. Tu pueblo te adora, tus hijos se postran en este lugar, en este lugar, con manos en alto, tu vida exalto en este lugar, en este lugar. ¡Fuerte! ¿Sabe? La naturaleza de Dios es una naturaleza de bendición. Esto significa que de por sí Dios bendice. Por donde Él pasa hay vida. Donde Él respira, las cosas florecen. Donde su diestra se extiende, se renuevan fortalezas. Donde su rostro se inclina y mira,
Hay gente que en desesperación y confusión encuentra nuevamente el rumbo. Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de vida. No es un Dios de calamidad, no es un Dios de desastre, no es un Dios de destrucción ni de condenación. Por el contrario, es cierto que va a haber un juicio final, es cierto que hay un infierno, eso es verdad, no podemos obviarlo. Pero el apóstol Pedro nos dice claramente que Dios no es que Él retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, al entender la naturaleza de Dios, yo creo que una de las razones por la que eso no sucede, no muchos cristianos ven la potencia y la plenitud de lo que es vivir para Cristo, de vivir en Cristo, ser cristiano, es porque no entienden esa naturaleza de Dios. Y al no entenderla, muchas cosas se complican en sus vidas, y cuando están en esa etapa complicada, en esa etapa difícil, piensan, bueno, esto es por lo que no estoy haciendo bien, esto es consecuencia. Y es cierto, muchas cosas pueden ser consecuencia, muchas cosas pueden ser producto de tus malas decisiones, producto de tus pecados, producto de falencias en tu carácter, producto de falta de disciplina contigo mismo, etc. Pero déjame decirte que hay un Dios de bendición. Este Dios de bendición anhela bendecir. Él quiere mostrar la potencia y el señorío de su majestad bendiciendo. Él no quiere un pueblo en maldición. Él no quiere sus hijos viviendo bajo la sentencia del castigo, bajo el yugo del temor. Dios quiere que la calidad del reino que tú y yo representamos se refleje en el estilo de vida que tenemos. Amén. Entonces, ahora no estoy diciendo con eso que tenemos que andar con una pompa grandota y mucha cosa lujosa, pero sí estoy convencido que Dios nos quiere prosperar. ¿Cuántos creen eso conmigo? Dios nos quiere prosperar. Dios no quiere miren, desde el Antiguo Testamento, que estamos hablando, que era el antiguo pacto, donde tenía uno que cumplir una serie de normas y rituales religiosos y también sociales, etcétera. Dios dice en Deuteronomio, Él nos promete que seremos cabeza y no cola. ¿Me están siguiendo? Seremos cabeza y no cola, estaremos arriba solamente y nunca debajo. Que nosotros prestaremos dinero y no estaremos pidiendo prestado. Si eso eran parte de las consecuencias de servir y obedecer a Dios en un pacto, el antiguo pacto, que por eso se llama Antiguo Testamento, antiguo pacto, en un pacto que era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque los rituales de santificación, los rituales de justificación, los rituales de purificación, los rituales de aceptación delante de Dios tenían que repetirse una y otra vez. Por eso eran imperfectos. Cuando algo tú tienes que cambiarlo y conseguir algo nuevo y tener algo nuevo, es porque esa cosa es temporal. Y cuando algo es temporal es porque es imperfecto. ¿De acuerdo? Es imperfecto. Nuestro Dios es un Dios que quiere bendecir. En su naturaleza está el ser bendición, el dar vida. No tenemos, lo he dicho antes, que torcerle la mano a Dios, ¿verdad? Que como que forzarle, torciéndole el dedo en una oración. Señor, no, o sea, es su naturaleza bendecir. Entonces la pregunta surge, es inevitable que la pregunta surja en un ambiente así, ante una propuesta de una temática así, es, entonces, ¿por qué no la veo? ¿Por qué no veo esa bendición? ¿Por qué parece que es una tras otra? No salgo del pozo, caigo en el lazo, salgo del lazo, caigo en la trampa, salgo de la trampa, caigo en la red. Nunca paran los problemas. ¿Quién ha estado ahí? ¿Quién ha estado ahí? Yo estaba ahí también. Vienen esas etapas, ¿no? Parece que, ¿y hasta cuándo, Señor? Otra, te sanas de la muela, se te infecta el ojo, te sanas del ojo, viene una infección de oído, y luego sales del oído, entonces viene el riñón, y luego te das cuenta que tienes un juanete, y en fin, nunca termina. Y he dicho esto también para poner el balance en esta noche. Es cierto que tenemos tiempos de prueba y Dios permite los tiempos de prueba. Amén. Tenemos tiempos de prueba. Dios permite los tiempos de prueba. La vida no es perfecta. ¿Cuántos se han dado cuenta? La vida es complicada.
Hay tiempos de prueba. A veces duran unos días, a veces duran semanas, a veces meses, a veces años. El problema que tenemos es que no es el problema de que no tengamos una vida perfecta. El problema es que no entendemos la perspectiva de Dios de lo que es la bendición. Relacionamos bendición muchas veces con el aspecto de que de pronto todo está bien en nuestra vida. Todo encaja perfectamente, ¿verdad? Donde llegamos todos nos aplauden. Si pasas por un periódico o pasas cerca de un canal de televisión, te persiguen los reporteros porque todos se mueren por una foto tuya, una entrevista tuya. Llegas a tu casa y el perro, el gato, el ratón, el pericote y hasta la pulga se alegran de que llegas, ¿verdad? Tus padres o tu esposa o tu esposo dicen, amor, bienvenido, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos una salud Superman, no nos hace nada, no nos entran balas, ¿verdad? O sea, somos perfectos, somos lindos, ¿verdad? Tenemos el peso ideal. Te miras al espejo y de pronto tienes esa figura hermosa, las mujeres, y los hombres tienen esa musculatura y dices, wow, mi vida es perfecta. Ahora sonríes, no te faltan dientes, ¿verdad? La vida perfecta. Tenemos ese concepto de que hablar de una vida perfecta es tener o reunir todas esas cosas. Y cuando no la tenemos y vemos elementos en nuestra vida de que dicen, bueno, esto no hay forma en que lo cambie, no hay cómo en que... Entonces adoptamos una actitud cínica. A mí no me importa. Si soy yo, pues. Pero es que mire, hermano, cambia tu humor, eres un renegón. Shrek es un payaso al lado tuyo. Eres desesperante, no tienes que me quiere así, sino que se vaya, pero a mí no me importa, pues. Sí o no, no sé si habrán conocido a alguien así. Entonces tú tienes que... ¿Por qué? Porque a veces disimulamos el dolor que llevamos dentro y decimos, pues no importa, me tocó esta vida porquería y así la voy a vivir y voy a hacerle porquería a todos los otros que me quieran hacer porquería a mí. El problema es esa cosmovisión que tenemos, esa perspectiva que tenemos de la vida perfecta. Yo tuve el privilegio, la bendición de ser el traductor en su gira en Perú de Nick Vujicic. Si no lo relacionan, el que no tiene brazos ni pies. Su lema, y tiene un ministerio en Los Ángeles, una ONG en Los Ángeles que se llama Sin Brazos, Sin Piernas, Sin Límites. Totalmente revolucionario. Se perdieron hoy un momento, totalmente... O sea, te rompe el cerebro. Yo conversando con él, yo salí de mi depresión en las luchas que yo tenía en esa época. Y bueno, no es que estaba deprimido, ¿no? Pero uno tiene sus luchas y comienzas a cuestionarte. ¿Será que esta es la vida que Dios ha diseñado para mí? ¿Será que me toca? ¿Esta es la cruz que me toca cargar? No, la cruz la cargó Cristo, no tú, cabezón. Por si acaso. Y Él la cargó justamente para que se cumpla lo que dice Isaías 53. Él mismo llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras cargas, culpas, dolores, todo lo llevó Él a la cruz. Nuestras vergüenzas, lo llevó. Él, en otras palabras, Él se llevó a la cruz todo aquello que podría ser razón de estar viviendo una vida miserable. Conversando en una ocasión con Nick, no recuerdo si era un almuerzo o algo, estábamos comiendo ahí en el restaurante del hotel. Hablábamos de la charla que iba a dar esa noche. Y en un momento él dijo, es que Dinko, la verdad. Yo le dije, pues ¿cómo haces? Porque en serio, yo no sé tú, pero a mí me resultaría súper incómodo. No tiene brazos ni piernas. Y había una persona, un hombre, un muchacho que viajaba con él, y él era el que lo llevaba al baño. El que tenía que hacer toda la situación por él, porque no tiene brazos ni piernas. ¿Me están entendiendo? O sea, era súper incómodo. Entonces yo planteé un poquito el tema, ¿no? Y como que quería sacar yo mi propio dolor y vía cruces y toda esa situación. Y él me dijo algo que fue más o menos así. Es que el handicap, dijo él, el verdadero, ¿cómo le llaman esto? Handicap en español. El verdadero minusválido, ¿verdad? No es el que no puede caminar o el que no tiene brazos y piernas, sino aquel cuyo corazón está prisionero del miedo y del rencor.
Él me dijo, yo conozco gente, me dijo Dinko, yo conozco gente que lo tienen todo. Pastores, una iglesia decente, buenas finanzas, familia, esposa, hijos, salud, pero viven miserables en su corazón. Personas que son profesionales que el mundo llama de éxito, dijo él. Con carros, con cuenta, con semejante casa, cuerpo completo, decía. Pero su corazón es prisioneros del miedo o prisioneros del enojo, del rencor. ¿Qué es bendición? Dios ha dado orden de bendecir. ¿Qué te digo? No sé, a algún enemigo puede hacer una demanda y el juez da la orden, ¿no? Como ahora vemos tanto. ¿Cuántos han visto estos casos? Yo no lo veo mucho por la luz, pues también. Pero espero que estén alegres. Díganme que están riendo. ¿Cuántos dicen amén? Eso espero. ¿Cuántos han visto estos casos donde el juez da la orden de, ¿cómo le llaman esto? Impedimento de salida, ¿verdad? Del país, para X autoridad, para X juez, para X, en fin, político, qué sé yo. El juez da la orden de arresto domiciliario, el juez da la orden de comparecencia, el juez da la orden, el juez da la orden, el juez da la orden, el juez da la orden. Y cuando tú escuchas el juez da la orden, es como que todos se comienzan a asustar. Porque generalmente relacionamos juez con algún tipo de castigo. Pero Dios, el juez justo, ha sentenciado sobre nosotros su pueblo, ha dado la orden sobre nosotros, sus hijos, de ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? De ser bendecidos, de ser bendecidos. Porque la sentencia, el castigo, la consecuencia, el dolor por nuestro pecado ya fue pagado por Cristo en la cruz. Si entendemos el corazón de Dios, espero que en todas las áreas de nuestra vida, pero si no es en todas las áreas de nuestra vida, si entendemos el corazón de Dios, a lo mejor no en todas, pero en la gran mayoría de las diferentes arenas de conflicto que tienes en tu vida, vas a tener paz. ¿O creen que Jesús mintió cuando Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da? Tremenda y categórica declaración. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la paz que el mundo te da? Te voy a decir cuál es la paz que el mundo te da. Primero, es condicional. ¿Ok? Sabemos que la paz del mundo es condicional. ¿Qué significa esto? Significa que yo relaciono mi paz con tener suficiente dinero para al menos pagar las cuentas de fin de mes. No pido más. ¿Cuántos han estado ahí? Señor, o sea, al menos. ¿Cuántos han estado en el territorio de al menos? No sean mentirosos. ¿Más, sí o no? Levanten la mano conmigo, ¿sí o no? Al menos. Al menos. O sea, no pido abundancia, ¿no? ¿Con cuánta gente he hablado yo que digo, ¿y cómo tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la situación? Me dicen, la habrán escuchado o incluso la habrán dicho algunos de ustedes. No chorrea, pero gotea. ¿Ah? ¿Y saben qué pasa con esa mentalidad? Es una mentalidad conformista. Porque la aplicamos, si bien la mayoría de veces se aplica al área financiera, la aplicamos en todo. La vida, pero ahí está uno, al menos con que uno tenga salud, ¿verdad? Y así la pone acá, yo chupaba un limón. Al menos con que uno tenga salud, no, o sea, al menos un poquito más se ponen a llorar, o estás feliz, o estás depresivo, no sé. Esa mentalidad al menos es una mentalidad mediocre, lo digo con mucho amor, pero con firmeza porque es verdad. Esa mentalidad al menos es una mentalidad mediocre, es una mentalidad de fracaso, es una mentalidad de esclavo. El esclavo dice, al menos me da de comer mi patrón, al menos tengo un colchoncito de paja, al menos. Dios no quiere en su pueblo, en sus hijos, una mentalidad conformista. Quiere la mentalidad de más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto dicen amén? Más que vencedores. Pero necesitamos tener la perspectiva correcta. La perspectiva correcta. La vida es complicada. Va a ser difícil, sí, algunas cosas que tenemos que enfrentar, pero tenemos que romper la mentalidad mediocre. Tenemos que entender el corazón de Dios. Dios anhela
bendecir. La Biblia misma dice que Dios no se alegra. Dios no se alegra. En otras versiones dice: Dios no se deleita con la muerte del impío. La muerte del impío. ¿Quién es el impío? Alguien que no tiene temor de Dios. Perdón, alguien que, ¿verdad? Simple, hasta insulta a Dios, hasta blasfema y vive una vida así y es totalmente irreverente a las cosas de Dios y es un sinvergüenza, es un delincuente, en fin, es un corrupto, ¿verdad? Traficante de drogas, traficante de niños. Pon tú el peor etiqueta, nombre que puedes poner sobre un ser humano. Y tú dices: ok, sí, es una basura, es una escoria social. Dice Dios, es cierto, es una rata, pero no me deleito con su muerte, porque la naturaleza de Dios es dar vida, es traer salvación, es derramar bendición. Amén. Con esto no estoy diciendo que tienen licencia para pecar a los James Bond 007, licencia para matar, y salgas a pecar porque, bueno, pues Dios quiere bendecirte igual, entonces te vuelves ahí todo. No, hay consecuencias por el pecado, pero las consecuencias, el dolor, viene por nuestra desobediencia. ¿Ok? La naturaleza de Dios es bendecir. Y a veces nos encontramos en situaciones en nuestra vida donde uno dice: ¿y por qué me tocó esta vida? Si la naturaleza de Dios es bendecir, ¿por qué parece que vivo en una maldición? ¿Por qué me tocaron estos padres? Era una pregunta que yo tenía de pequeño. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué tuvo que ser así? Yo no crecí con mi padre, crecí con un padrastro que se volvió algo muy amargo y difícil en casa. Mi madre cayó en alcoholismo. Entonces no solamente un padrastro violento, verbal y psicológicamente, sino mi madre verla borracha todos los días, todo el día. Ahora lo cuento con libertad porque ella ha contado su testimonio. Ahora ustedes la ven nutrida, jueste, amén, dice. Pero era súper flaca, se le caía el cabello, tenía bolas que le salían por todo, en fin. Y en medio de todo eso, ¿no? ¿Por qué esta familia? Yo de pequeño, ¿por qué? Al comienzo a Dios, después no sé, me refugié en la lectura. De pequeño, creo que tenía ni 8 años, me leí Las 1001 noches, el libro, no el cuentito para niños, que ahora es una ridiculez. No le des cuentito para niños a tu niño. Dale literatura importante. Dale Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. El Jugador es un libro muy bueno. Y Fedor Dostoyevsky era cristiano. Literatura que nutra su mente, la Ilíada, la Odisea. Y bueno, me refugié en esas cosas y comencé a creer en los dioses griegos. Y en más de una ocasión, yo no sé si alguna vez lo haya contado a mi madre, pero en más de una ocasión yo chiquito, ¿no? De 7, 8 años, regresando del colegio a la casa, comenzaba a preguntar: Zeus, ¿estás ahí? ¿No? ¿Verdad? Zeus y los otros, y Poseidón y alguna diosa del Olimpo, algo. Pero la cosa es esa. La vida es complicada, no tenemos muchas veces la explicación y la respuesta para por qué nos tocó vivir o nos toca vivir la vida que nos esté tocando vivir. ¿Y saben qué es lo más frustrante en esto? Que muchas veces cuando le preguntas a Dios, Dios no responde la pregunta. ¿Sí o no? Amén. Si tú lees la Biblia, toda la Biblia, las historias donde ves el drama, la injusticia, el dolor, la tragedia, Dios nunca responde. ¿Por qué? La única vez que veo eso es en Juan capítulo 9, donde se habla del hombre que nació ciego. Y los discípulos van con el Señor, ¿verdad? Como siempre iban en mancha los discípulos,
Y lo ven, al que había nacido ciego, sentado ahí pidiendo limosna. Entiéndanlo bien, por favor. Había nacido ciego. No es de que un tiempo vio y le dio una enfermedad. Y al menos este hombre ya sabe cómo es el amanecer en primavera. Ya saben cómo es la nieve en invierno. Este hombre no tenía idea. Si alguien le decía, mira la luna llena, primero, ¿qué será luna y qué significa llena? ¿Verdad? ¿Ha comido? ¿Eso será llena? ¿La luna ha comido? No entendía. Porque nunca había tenido la experiencia de ver algo. Porque nació ciego. Y los discípulos cometen el error que muchos cometemos: buscar el por qué. ¿Por qué nació ciego este?, le preguntan a Jesús. ¿Quién pecó? Porque generalmente relacionamos una tragedia con algo malo que hiciste. A veces puede tener relación, pero siempre cuando nuestra vida está en manos de Dios, la razón es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién pecó?, preguntaron los discípulos de Jesús. ¿Este o sus padres para que naciera ciego? O sea, estaban preguntando la razón del por qué. ¿Por qué nació ciego? Alguien pecó. Si conoces un poquito la cultura hebrea, la cultura judía de esa época, los judíos, los fariseos creían que el bebé en el vientre de su madre ya podía pecar. No he profundizado en esa línea teológica, les soy sincero, pero esa era su postura. Por eso es que los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Se sobreentiende en el vientre de su madre para que naciera ciego. La respuesta del Señor debe hacer eco en nuestros corazones esta noche al enfrentar situaciones difíciles, situaciones injustas, situaciones trágicas, porque la respuesta está allí. Él dice, no es quién pecó, o sea, no es el por qué pasa esto con él, sino para qué. Amén. Y el Señor le dice, para que la gloria de Dios se manifieste en esa vida. Nosotros nunca vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestro dolor a través de la situación de injusticia que estemos pasando, a través de la situación de tragedia que podamos estar enfrentando. Nunca lo vamos a ver si seguimos preguntando por qué. En el cielo quizás un día preguntemos, pero ¿saben qué pienso yo? Les soy sincero, que cuando lleguemos ahí arriba, confiando en su misericordia, ¿cuánto dicen amén? Que cuando lleguemos ahí arriba, las cosas que vamos a ver son tan maravillosas. Quizás ahorita tú tienes tu lista de preguntas. Cuando yo llegue, le voy a decir, Señor, ¿por qué mi viejo, no? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué me tocaron esos suegros, Señor? ¿Por qué? Tienes tu lista de preguntas. Pero si Dios permite y con la ayuda de su Espíritu Santo, con la misericordia y su gracia y su amor, llegamos a la presencia del Señor y tu último aliento termine acá y abre los ojos y estás en la presencia de Dios, de pronto, cuando veas las maravillas del cielo, vas a agarrar tu lista. ¿Qué me importa? ¿Qué pasó? Estoy acá. Amén. Eso es lo que importa. La Biblia dice que ahí arriba el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá temor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada que nos falte. Estaremos plenos, completos. Los que fueron ciegos y nunca pudieron disfrutar del amanecer en una primavera, del arco iris en una noche, en una tarde de lluvia, de los paisajes naturales en este mundo, nunca pudo disfrutar a lo mejor del deleite, a lo mejor de aquellos que les gusta las películas, de ir a una película 3D, y ni siquiera tendrá idea de qué es, pero cuando esté arriba, esos ojos se van a abrir por primera vez de frente a ver la gloria de Dios. Amén. De frente a ver la gloria de Dios. El mudo va a cantar, el sordo va a oír, el cojo va a saltar y va a danzar. Si no jugaste nunca fulbito, allá vas a jugar fulbito con Abraham, Moisés, Noé. Somos peruanos, no seas faulero. Él ha dado orden de bendecir. Cuando uno está en la presencia de Dios y entiendes que su naturaleza es bendecir, que lo que Él quiere es darte más de lo que incluso tú pides o esperas, está en la Biblia.
porque Dios nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según su poder, según el poder que opera en nosotros. ¿Cuántos quieren nutrirse del amor de Dios? ¿Cuántos quieren nutrirse de la vida de Dios? ¿Cuántos quieren decir, Señor, hoy salgo más vivo que nunca? Me siento energizado, siento ese poder en mí. Puedo levantar la voz aunque mi vida esté en problemas de dolor, dificultad, adversidad, injusticia. Entiendo que esto es temporal, que viene algo mejor. El apóstol Pablo dice, porque todas estas vicisitudes, todas estas injusticias, todo este dolor, toda esta persecución, y Pablo había sido apedreado, azotado, había padecido naufragios, había padecido hambre, persecución, tantas cosas, enfermedades, en fin, tantas cosas. Él dice, todas estas cosas solamente añaden un más excelente peso de gloria sobre mí. Amén, amén. La perspectiva de tu dolor tiene que cambiar. La perspectiva de tu dificultad tiene que cambiar, porque si tú lo comienzas a ver desde la perspectiva de Dios, días de gloria vienen para ti. La manifestación del poder de pronto tu vida, que puede verse inútil, que puede verse truncada, que puede verse como un fracaso, que puede verse como una carga, de pronto te das cuenta que hay una potencia superior a lo que la ciencia puede dar, las finanzas pueden dar, los políticos y poderosos de este mundo pueden dar, y es la presencia de Dios moviéndose en ti y a través de ti. Amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al que vive. Balaam, un profeta a sueldo, un profeta asalariado. El asalariado es el que conforme le pagas hace. Es alguien que no tiene convicciones, es alguien que no tiene principios, es alguien que se vende al mejor postor, es alguien, en otras palabras, que se prostituye. Si bien podemos hablar de prostitutas, la mujer que por dinero vende su cuerpo, hay mucha prostitución hoy en día en nuestra sociedad. Políticos que se prostituyen su cargo, el cargo de confianza que el pueblo le ha dado al elegirlo, porque alguien o una empresa o algún rico viene y le da plata para que haga A o haga B, sin importar los principios por los cuales fue elegido para gobernar sobre nosotros. Balaam es un ejemplo de prostitución financiera. Este rey de Moab aparece y le dice, mira, quiero que vengas y maldigas al pueblo de Israel, le tengo miedo. Balac contrata a Balaam, profeta de Dios, pero se prostituía. Lamentablemente sabemos que eso sigue siendo una verdad. Muchos cristianos que prostituyen su fe por un beneficio temporal, por caerle bien al grupo de amigos en la universidad o en el colegio o en la familia, para que la familia no esté, se prostituyen su fe. No hagas eso. En este caso, Balaam se prostituía por dinero. Quiero que vengas y me maldigas a este pueblo porque son numerosísimos y le tenemos miedo, así lo dice. Pero el hecho es que cuando él va supuestamente a maldecir al pueblo de Dios, no puede. No puede. Y solo voy a citar un versículo, el versículo 20 de número 23. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él, esto es Dios, Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. Este profeta, un prostituto, gigoló espiritual, le ponen plata y vale el mono, pero cuando él va, Dios le dice, no vas a poder, no vas a poder, porque este pueblo es bendito. Abre tu boca, intenta hacerlo, no vas a poder. Y él le dice al rey, he aquí, he recibido orden de bendecir, no puedo. Y yo sé, yo conozco gente que me ha dicho de pe a pa, está bien, pero esas palabras no llegan, porque hay orden de Dios de bendecirte. Amén. Hay orden de Dios de bendecirte.
No tengas temor del que profiera maldición contra ti. Tú levántate y toma esta promesa. Dios ha dado orden de que yo sea bendecido. Díselo a alguien. Dios ha dado orden de que yo sea bendecido. Díselo. Vamos, díselo, no te quedes ahí. Activa eso con tus labios y en tu corazón. Dios ha dado orden que yo sea bendecido. Él quiere bendecir, Él quiere bendecir. Él quiere demostrar a las naciones que es su pueblo, que somos real sacerdocio, dice el profeta, el apóstol Pedro, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, escucha bien esto, las virtudes de aquel. Significa que al anunciar las virtudes de aquel, si tú conoces la función de un heraldo, era el que anunciaba en la antigüedad. Él llegaba a ciertos pueblos o llegaba a ciertas villas con caballos y qué sé yo, pero él llegaba vestido de una manera súper elegante para la época, obviamente. Hoy lo veríamos ridículo. Y golpeaba ese bastón en el suelo en la plaza, pam, 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 y anunciaba. Y todos prestaban atención porque como habían visto la pompa con la que venía, la elegancia con la que venía vestido, la autoridad que lo representaba, decía, este hombre habla en nombre del rey. Y él le anunciaba. Nosotros hemos sido llamados, escogidos, determinados, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo querido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Significa, por tanto, que hay una dignidad que debe de investirnos. Amén. Que hay algo en nuestra vida que sí, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la adversidad, la gente nos mire y dice, ¿qué tienes? ¿Cómo es posible que tengas esa paz? ¿Cómo es posible que en medio, yo sé el lío todo, pero cómo tú sales? ¿Cómo siempre sales adelante? ¿Y cómo siempre sales en victoria? Y no sales amargado, pisoteando a otros. Sales siempre bendecido para bendecir. Amén. Bendecido para bendecir. Porque he aquí he recibido orden de bendecir. Él, nuestro Dios, Él dio bendición y no podré revocarla. Voy a elaborar solo un poco más sobre este versículo y luego vamos a entrar al momento de reflexión. Dios ha dado orden de bendecir. Amén. ¿Por qué no ejercitas un poquito la fe que se expresa en tus palabras? Y dile a alguien, Dios ha ordenado bendecirte. Busca a alguien, que nadie se quede sin recibir esas palabras. Dios ha ordenado bendecirte. Vamos, díselo. Vamos, niños, también actívenlo. Dile a alguien, Dios ha ordenado bendecirte. Eso. Ahora dígame una cosa. En el ámbito familiar, en casa, los hijos saben quién manda. Para afuera, el papá puede decir, o la mamá, no, que yo soy la que. Pero a la hora, los hijos saben quién manda. Y es por eso que siempre buscan el favor del que manda, sea la mamá o sea el papá, ¿verdad? ¿Sí o no, hijos? ¿Cuántos dicen amén? En una empresa tú sabes quién manda. En el colegio, a ver los escolares. ¿Cuántos todavía están aquí en colegio? Levanten la mano, escolares. Hay varios, mírenlo pues. ¿Sí o no? Que ustedes saben quién es el profesor barraco al que no le puedes. ¿Sí o no? Con los otros tú lo puedes pasear, profe. En el recreo le invito un sanguchito, una oración. Fin de año panetón y su botella de champaña y no sé. Pero ese profe que no te la pasa, y ahora no se puede castigar, pues en mi época, como lo he contado ya varias veces, era terrible. Y todos teníamos miedo de entrar al salón si no habías hecho la tarea. Porque decía, voy a revisar los cuadernos. No sé si ahora ¿revisan cuadernos hoy? Sí, ¿no? Voy a revisar cuadernos. Los sapos como yo, que nos apellidamos Zambrano o Zabaleta, Zurita, ¿verdad? Con Z, comenzamos a copiar. Oye, a ver tu tarea, al toque sí.
Pero el profe berraco era más sapo que nosotros. Empezaba por la Z el desgraciado. ¿Sí o no? Vamos a empezar del último al primero. Y claro, todos nosotros, los de Z, los W, los T, no, profe, no. Pero sabíamos que había sido dictada sentencia y que se acercaba el dolor, ¿verdad? Sabíamos que no había cómo. Sabemos quién manda. Mira, hasta los animalitos saben quién manda. Un perrito, un gato, reconocen eso. Hay algo instintivo, hay algo en el ámbito del carácter, en el ámbito espiritual que se transmite. Podemos desafiar esa autoridad, podemos, en fin, querer pasearla, ¿no? A papá, a mamá, lo quieres pasear, tú sabes, especialmente si sabes que él es el que manda o ella es la que manda, tienes que ganarte el favor, ¿no? Para que te dé permiso el fin de semana, para que te compres zapatillas, para que, en fin, no sé, ¿verdad? Queremos manipular la cosa, pero cuando se trata de Dios, que es Él el que ha dado orden de bendecir. ¿Estás escuchando lo que digo? Es Él el que ha dado orden de bendecir. Déjame decirte, no hay ángel, arcángel, querubín, serafín, cualquier ser alado del cielo, ni demonio de cachos y ramo en el infierno, ni poderoso en la tierra que pueda detener su mano. Amén. No existe, no hay cómo. No hay potencia en el universo, en toda la creación, y toda la creación junta podría no confabularse para detener la mano de Dios que quiere bendecir, y no podría. Él ha dado orden de bendecir. Balaam dice: he recibido orden de bendecir. Y luego de eso añade, Él dio bendición. No dice, Él va a dar bendición. No dice, Él está dando bendición. Dice, Él ya bendijo. Lo único que yo hago acá, como profeta, gigoló, prostituto, que no puedo hacer más, es solamente confirmar lo que Él ya dijo. Tu bendición no depende de que yo te bendiga. No depende de que un profeta, apóstol, ungido, evangelista venga y te bendiga. Si tú eres hijo de Dios, si has sido redimido por la sangre del Cordero, si has aceptado que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para tu perdón, salvación, redención, vida eterna, ya has sido bendecido. Ya has sido bendecido. Él dice, Él dio bendición. No dice ahora que yo voy a pronunciarla, va a venir la bendición. Él ya dio bendición. Y Él reconoce eso y dice, además, no solamente Él ya la dio, no solamente vengo yo a confirmar lo que ya es un hecho, sino que no puedo revocarla. Qué tremendo. Y le soy sincero, no te sientas mal si recién estás entendiendo. ¿No? Algunas caras están así, oh. Dígame. Toditos no entendían. Yo no lo entendía tampoco. Ese es un proceso. Porque cuando entendemos que ya somos bendecidos, la dificultad, la adversidad, la tragedia, el dolor, la injusticia, duele, puede ser que llores, puede ser que sí, ese momento sientes que se te cayó el techo, que se abrió el suelo, no lo sé, pero te vas a levantar. Te vas a levantar porque tú sabes que eres bendecido. Sabes que Dios ya dio orden de bendecir y que no hay circunstancia en la vida, demonio en el infierno, enemigo en la creación que pueda revocar la bendición de Dios. Denle un aplauso al Señor. Hácelo fuerte. Y no podré revocarla. Dile a alguien, pero así, con energía, no te pueden quitar tu bendición. Díselo, alguien diga que se lo digo que está ahí. No te pueden quitar tu bendición. Amén. No te pueden quitar tu bendición. Díselo, vamos. No te pueden quitar tu bendición. No pueden quitarnos la bendición de Dios.
El único que podría quitarnos la bendición es Dios. Y Él ha dado orden de bendecir. Estamos más que seguros, amén. Más que seguros. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida en más de una ocasión hemos recibido un regalo, especialmente de chiquito, y nos portamos mal y papá o mamá nos ha quitado el regalo? ¿Qué? Ah, no, me lo devuelves. O no te lo doy hasta, no sé, X. Y hemos llorado y qué sé yo. Pero la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. No, lo único que puede pasar es que tú tomes esa bendición de Dios, te engrías porque Dios te ha dado una tremenda bendición y la uses mal. Entonces las consecuencias de eso serían dolorosas, sí, pero no porque Dios te haya quitado el don que te dio. ¿Me están entendiendo? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Es un hecho contundente, ineludible, inalterable, incuestionable, que somos bendecidos. ¿Cuánto dice amén? Somos bendecidos. Dice el apóstol Pablo que ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos, pero entonces ¿por qué no lo veo? ¿Pero por qué todavía sigo con esta situación financiera? ¿Pero por qué todavía sigo con este tema en mi salud? ¿Pero por qué todavía sigo con esta telenovela, este drama en mi matrimonio? ¿Por qué? Bueno, deja de preguntar por qué y pregúntale a Dios, ¿cómo puedes manifestar tu gloria en esta tragedia, en este drama, en este dolor? Porque esa fue la respuesta del Señor a los discípulos que le preguntaron, ¿por qué nació ciego? No es por qué, es para qué. Para que la gloria de Dios se manifieste en esa vida. Cuando vi a Nick Vujicic hablar a las multitudes, era impresionante. Como un hombre sin brazos y sin piernas, era más libre que los que tenían el cuerpo completo. Impresionante, impresionante, de verdad. La verdadera libertad no está en los bienes que tenemos o la capacidad física que tengamos o intelectual incluso, sino en saber que somos amados con un amor eterno y que cada día Él prolonga sus misericordias sobre nosotros. Y que no hay demonio, no hay nada en lo alto, aquí o en lo profundo, en el infierno, en el presente, en el futuro, que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Dale ese aplauso al que vive hoy fuerte. Él le ha dado orden de bendecir. Punto. Se acabó. Él le ha dado orden de bendecir. Conforme maduramos en el entendimiento de este concepto, de esta realidad, porque esto no es algo abstracto, es un estilo de vida, es la naturaleza de Dios. Conforme maduramos en el entendimiento de esta realidad, vamos a enfrentar las vicisitudes, dificultades y adversidades de la vida con mayor confianza. Si es cierto, golpean, sí es cierto que duelen, es verdad, es cierto que no debería estar sufriendo, qué sé yo, porque esto es injusto, yo qué hice para merecerlo, como tú lo quieras poner, pero cuando entiendes que eres amado, dile a alguien, eres amado, que eres amado por Dios, que ya se ha dado orden de bendición, entonces tus limitaciones se vuelven tus potencias. Aquello que tú decías, esto es lo que me descalifica, se vuelve tu más grande calificación. ¿Cuántos pueden ponerse de pie conmigo y decir, Cristo es bueno, Dios es bueno? Dale fuertes alabanza al que vive. Sí, Señor. Antes de que te sientes, si puedes, díselo a alguien. Eres bendecido, díselo, eres bendecido. Eres bendecido. Eres bendecido. Vamos. Recuerda que eres bendecido. ¿Puedes decírselo a alguien más que está a tu lado? Eres bendecido. Como esta prédica ha sido de bendición para ti, puedes contribuir con nosotros a través de nuestros números de cuenta. También puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y vía Zoom. Y como esta prédica ha sido de bendición para ti, puedes compartirlo por tus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas que tengas. Recuerda que eres bendecido. Dios te bendiga.